Pues damos gracias al Señor por estos tiempos, por todo lo que hace, por su amor y su misericordia. Hoy es un domingo más para agradecerle al Señor y qué manera del culto dominical, sin importar que estemos en la virtualidad, pero realmente el compromiso es con Dios. Y en el culto dominical hemos venido estudiando algunos salmos y en ese estudio hemos notado cómo Dios utiliza estas hermosas palabras para enseñarnos cómo expresar nuestro desaliento, nuestro sufrimiento, nuestra tristeza, nuestro desánimo, nuestra aflicción en una oración genuina y sincera a Dios. Muchas veces nos dicen que hay sentimientos que no deben manifestarse o de que no agradan a Dios, que la depresión no existe, que la amargura no existe. Y hay momentos que debemos ser honestos y expresar al único que puede cambiar vidas. Debemos admitir que estamos desalentados, que nos faltan las fuerzas, pero realmente lo importante aquí es que debemos hacerlo de una manera bíblica. Cristo debe ser glorificado. Debemos decirle cuán derrotados nos sentimos. Debemos ser honestos con Dios. Y a eso nos lleva el libro de los Salmos, a la honradez, a la rectitud. Ojo, nunca perfección, es honestidad, es ser íntegro. Dios nos conoce, Dios sabe cuán débiles somos y esto es lo que nos enseña Dios en su palabra. Dios nos da su palabra con el propósito que crezcamos. La Biblia dice que ella, la escritura, es de provecho, es beneficiosa. Allí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, hombres de Dios, seamos perfectos, equipados para toda buena obra. Lo que Dios dice es que su palabra es productiva, es favorable, que tiene el poder, que tiene el propósito de ser utilizada para algo. Todo depende del corazón que lo escucha. Y hoy nos corresponde el Salmo 129. Acompáñenme por favor al Salmo 129. En el Salmo 129 hay un título grandísimo que dice, mucho me han angustiado desde mi juventud. Preguntan esta mañana, ¿cuánto te han angustiado? ¿O cuán angustiado estás? ¿Sabes qué es angustia? Vamos a orar y comenzamos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Señor, que lo que hemos hablado tú y yo en secreto, podamos hablarlo. Espíritu Santo, sella las palabras. Tú eres el maestro de maestros. Espíritu Santo, tú no solamente inspiraste la palabra, sino que nos enseñas, nos redarguyes de pecado. Tú eres una persona, tú eres nuestro paracleto, el que está al lado de nosotros. Enséñanos en esta hora, enséñanos en este momento, porque queremos depender más y más de ti. Ponemos delante de ti, Señor, este culto dominical en el nombre de Jesús. Amén. Dice así el Salmo 129. Tenemos por delante 8 versículos. Dice cántico de ascenso gradual. Estamos viendo los cánticos de ascenso gradual. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud. Diga ahora Israel. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Versículo 3. Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. Versículo 4 dice, el Señor es justo, ha cortado las coyundas de los impíos. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión. Sean como hierba en los techos que se seca antes de crecer, con la cual el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavilla sus brazos. Y no les digan a los que pasan, la bendición del Señor sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre del Señor. El Salmo 129 lo vamos a dividir en dos, en una celebración del 1 al 4 y en una imprecación del 5 al 8. Este salmo es un salmo de confianza, un salmo de esperanza firme, esa seguridad que se tiene en Dios y en que Él va a actuar, pero como Él quiere. Esa confianza del ser humano que sabe que Dios va a actuar como Él quiere. Dice, muchas veces me han perseguido desde mi juventud. Diga ahora Israel. Muchas veces el pueblo de Israel sufrió persecución sin límites.
Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de cómo Israel sufrió calamidades, adversidades. Dice allí en Lamentaciones capítulo 1, versículo 3: Judá ha ido al destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, mas no halla descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Jerusalén queda sola y sus habitantes con un profundo dolor, totalmente abandonada, en cautiverio, sin lazos de sus antepasados, de su tierra, con el templo despreciado, deshonrado. La totalidad de los pecados del pueblo ha traído semejante juicio sobre la nación santa. La totalidad de los pecados de las personas ha traído ese juicio. Ahora son esclavos en países lejanos y no han dejado de sufrir. Por eso la versión en lenguaje sencillo en el Salmo 129:1 dice: dejemos que nuestra gente nos hable de las angustias que ha pasado desde su juventud. Recuerda, recuerda. ¿Recuerdas la aflicción o la congoja? ¿Ese temor sin causa alguna? Sí, tú, mi querido peregrino, ¿recuerdas cuando por hacer el bien fuiste menospreciado? ¿Y a qué costo? Tú, mi querido peregrino, que por ser fiel a la religión verdadera fuiste humillado. Tú que sabes perfectamente que el servir al Señor no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. Hoy es un buen día para recordar de dónde te sacó el Señor. ¿Cuántas adversidades has tenido que pasar por causa del Evangelio? Deja que por un momento tu mente te hable de aquellas angustias cuando comenzaste en el Evangelio. Y si no has pasado por alguna situación adversa, recuerda que el Evangelio de Cristo, el genuino Evangelio de Cristo, tiene que traer ciertos inconvenientes. Una vez me preguntaron, ¿cómo debo hacer para dejar a mis viejos amigos? Yo le dije: predica a Cristo, habla de Cristo, vive a Cristo y verás que Cristo te alejará de esos amigos. He tenido muchos enemigos desde mi juventud, que lo diga Israel. Versículo 2: muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Recordemos que es muy importante en la poesía hebrea la repetición, porque para Dios es muy importante volver a decir lo que ya ha dicho. Esto hace que sea una cualidad propia en lo que se está diciendo. Esto se repite para confirmar, para llamar nuestra atención y para expresar el afecto apasionado, impetuoso, llamémoslo violento, del que lo dice. El salmista dirige su alabanza al único que puede ayudarlo en este tiempo. Y por eso él continúa diciendo: he tenido muchos enemigos desde mi juventud, pero no han podido acabar conmigo. Él sabe perfectamente que su expresión de dolor, su pena, ese sentimiento de temor sin causa, el único que puede ayudarle es Dios. En ese preciso momento, en esa época puntual, en ese andar. Claro, eso fue para ese periodo del tiempo que señala el salmista. Hubo hechos que le permitieron cantar esto que hoy es para nosotros palabra inspirada de Dios. Y es un recordar. Es algo que tú y yo debemos recordar día a día, que la palabra de Dios está más viva hoy que nunca. Ella permanece, se mantiene, se conserva. Por eso la necesitamos hoy más que nunca. Pregunta: ¿tienes enemigos? Si estás en Cristo, ellos no podrán acabar contigo. Mira lo que dice Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que estén en paz con él. Pase lo que pase, Cristo está en nosotros. Cristo está con nosotros. Somos más que vencedores en Cristo, pase lo que pase. Segunda a los Corintios 4:9 dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La palabra de Dios me enseña que mi debilidad no me hace inútil, no me hace incapaz. Por el contrario, me da fuerza,
Allí en 2 Corintios 12:10 dice, por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no quiere decir aquí que disfruta el ser maltratado. Lo que nos dice es que se goza en el poder del único que quiere mostrar, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Esta es la oración de un vencedor. Y no porque ha ganado, no porque ha llegado a la meta, no porque ha alcanzado la victoria, sino porque está del lado correcto de la batalla. Esa es la enorme diferencia. No soy un experto, no tengo la técnica, no tengo la capacidad, no tengo la actitud. Solo lo tengo a Él. Y eso lo es todo. Cristo venció en la cruz del Calvario para darnos acceso al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Cristo. ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que si mueres hoy, estarás frente a frente con un corazón tranquilo, contrito y humillado delante del Señor, sabiendo que tienes acceso a Él? ¿Estás completamente seguro, estás completamente segura de que Cristo es tu Salvador, es tu Señor? Siempre lo digo, una cosa es vida eterna y otra cosa es existencia eterna. Vida eterna porque hoy, ayer, has tomado la firme decisión de que Cristo es tu Salvador. Somos pecadores. En pecado me concibió mi madre, dice la Biblia. Somos pecadores. Pero Cristo vino a este mundo a salvarnos de ese pecado. Y despojando a las potestades y a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La única forma es Cristo. Y tú que me estás escuchando en este momento, ¿tienes las cuentas claras con Dios? ¿Sabes perfectamente que eres un pecador y que necesitas a un Salvador? ¿Sabes que si vas a morir al cielo no vas a poder ingresar si no tienes a Cristo en tu corazón? Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Por eso el salmista puede decir, mas no prevalecieron contra mí. Porque él está seguro en quien ha confiado. Los egipcios no pudieron, los filisteos no pudieron, Amón no pudo, Edom no pudo, Sehón no pudo, Aram no pudo, los asirios no pudieron, los caldeos no pudieron, los romanos no pudieron. Ni ningún otro ha podido irse en contra del pueblo de Dios, tal como el Señor se lo prometió a Abraham. Este salmo muestra que también el pueblo de Dios sufre. Desde el principio el pueblo de Dios sufrió oposición y cuando un hombre se convierte al Dios verdadero, sufrirá oposición. Pues vivimos en un mundo caído donde hay conflicto contra Dios, contra sus cosas, contra sus hijos. Por eso el versículo 3 dice, sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. Esas personas malvadas, esas personas con mala o con pésima voluntad, esas personas que desean el mal, esas personas que son hostiles, esas personas que se oponen a todo, siempre han existido. La pregunta es, mi querido peregrino, ¿cómo respondes tú a esas personas? Dice el salmista, me han herido la espalda con azotes, me han abierto grandes grietas. ¿Cómo reaccionas en medio de la adversidad? Estamos totalmente de acuerdo con la escritura allí en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entendemos y comprendemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un propósito eterno. Tiene un propósito eterno. Todo tiene un propósito eterno, porque en la providencia de Dios, todo funciona para bien. Tanto la prueba, tanto la tentación, el aguijón en tu carne, el sufrimiento, la tristeza, funcionan para bien.
cuando nosotros entendemos que nuestra ganancia está en la eternidad. Dios, en su soberanía, utiliza todo, aun la adversidad, para tu beneficio, para mi beneficio. ¿Fácil? No. ¿Seguro? Por supuesto. ¿Cómo crees que se siente una persona herida, que ha sido ofendida o que sufre aflicción? ¿Cómo crees que se siente? Hay personas que suelen sentir miedo y angustia. Esto se nota en todas las áreas de su vida, ya que en todas las áreas se ve reducido, pero nosotros sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas. Y es que de una u otra forma todos sentimos dolor. Obvio, somos seres humanos. Algunos padecen una enfermedad, duele. Otros problemas económicos, duele. Una separación, duele. Algunos una traición, duele. Un hijo descarriado, duele. Pero ¿cómo reaccionas ante el dolor? ¿Cómo reaccionas ante ese dolor? Y recuerdo que hace varios años alguien me instruyó acerca de las perlas. Yo hasta ese momento pensaba que las perlas eran joyas de mujeres, pero después me di cuenta que es una perla. Y una perla es que todos los diversos moluscos marinos o las ostras, cuando están en el mar, por algo acorde a su naturaleza, se abren y al abrirse entra arena, tierra, mugre, algún cuerpo extraño entra y contamina a este molusco. Este reacciona y se defiende produciendo una baba que nosotros llamamos nácar. Y con esta defensa que llamamos nácar envuelve esa infección y entre más grande la infección, más grande la perla. Entonces, una perla es una infección curada. Aquel molusco que es herido produce una perla. Ese molusco herido produce una perla. ¿Qué haces cuando te hieren? ¿Cómo reaccionamos cuando nos hieren? ¿Cómo reaccionamos cuando nos ofenden? ¿El que la hace la paga? Jehová de los ejércitos es el juez y yo soy su instrumento. ¿Cómo reaccionamos? Ni siquiera la opresión más fuerte, más violenta ha triunfado. Aunque al hacer mal a Israel con todo eso, jamás acabaron con el pueblo de Dios, porque Dios es fiel. Él ha sido fiel. Él es fiel. Y Él seguirá siendo fiel. Por eso en el versículo 4 dice, el Señor es justo. Ha cortado las coyundas de los impíos. Dios es justo y nos libró de los malvados. Tenemos un Dios que todo lo puede. Allí en Lucas 1:37, cuando el ángel se acerca a María, de parte de Dios le dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Estas palabras deben quedar guardadas en tu corazón. Porque son palabras para fortalecer a María, que en su momento necesitó palabras de ánimo. Hoy más que nunca necesitas de esas palabras que nos ayuden a soportar las pruebas, los problemas, las adversidades, pero con ánimo pronto. Y estas palabras son como la naturaleza de Dios, únicas. La pregunta es, ¿crees que la Biblia es autoridad? ¿Que no falla? ¿Que no se equivoca? ¿Lo crees? Tenemos un Dios justo, un Dios de conducta recta que se dirige al cumplimiento de su único plan sin desviarse. La justicia consiste en hacer lo correcto y Él es Dios y a cada uno dará lo que se merece. Por eso necesitamos la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo nos ofrece la verdadera libertad que muchos creen tener. Muchos creen tener la libertad, pero no son libres, están sujetos, están atados a ciertos vicios. Y la intención de Cristo es liberar al ser humano de la cautividad de su pecado. Cristo nos libró.
Cristo nos libra de los pecados, de esos decretos, de esa sentencia que sobre nosotros había y ya no está. Seamos lo que seamos, Dios permanece justo y mantiene su pacto con su creación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerda, todo en tu vida tiene un propósito en Dios. Por eso Dios utiliza un lenguaje claro. Aquí está utilizando una metáfora. Ha cortado las coyundas de los impíos. Lo que quiere decir es, nos libró de los malvados. Demos gracias a Dios, porque de cuántas cosas nos ha librado. Pero la primera cosa, que estamos plenamente seguros que nos libró del justo castigo que merecían mis pecados. El Dios Santo, el Dios justo, envió a su único Hijo a morir por una humanidad pecadora, y la justa ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. Por eso y por muchas cosas más, sabemos que nosotros debemos ser agradecidos, porque aún en medio de las aflicciones, Dios está al control. Y a partir del versículo 5 en adelante, comienza una oración imprecatoria. Algo que debemos entender es que esto es palabra de Dios. La oración imprecatoria la vamos a dividir en sean humillados, versículo 5, que sean de corta vida, 6 y 7, y que no vean la bendición, versículo 8. Realmente podemos clasificar los salmos en varios temas: adoración, reino universal de Jehová, meditación, agradecimiento, culto, historia, penitencia, petición. Pero también hay algo que se llama imprecatorio, y este salmo tiene una imprecación. ¿Qué es imprecatorio? Bueno, son expresiones con actitud vengativa en contra de los enemigos de Dios. Actitud vengativa en contra de los hijos de Dios. Actitud vengativa en contra de aquellos que quieren el mal para las cosas de Dios. Recordemos algo. El peregrino es una persona que tenía que cantar 3 veces al año estos salmos. Es un hombre que está celoso por las cosas de Dios, clamando justicia por las cosas de Dios. No es un hombre que está rogando que destruyan el banco donde tiene el crédito porque no quisieron ampliarle los pagos. No es una persona que está rogando que destruyan la empresa porque no le quisieron continuar el contrato. No es un sentimiento de un hombre sin Dios. En estos salmos se reflejan los ideales de la piedad religiosa y de la común unión con un Dios que es santo, santo, santo. Es buscar esa comunión con Dios por el dolor de mi pecado y buscar restauración con mi Creador y mi Salvador. Y si estos son las palabras de un hombre que pide que se destruya ciertas cosas que no agradan a Dios, nosotros debemos responder con un fuerte amén. Aquellos que quieren el mal de Jerusalén deben ser destruidos. Amén. Recordemos, no es un deseo propio, no es algo personal. El problema radica en el corazón humano. Si un hombre sigue al Salvador, se le tilda de fanático. Y si no admite o odia las cosas malas, se le llama intolerante, que es lo que estamos viviendo hoy. Pero mira lo que dice el versículo 5. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión.
sean avergonzados. El peregrino continúa su andar. Sabe perfectamente que gente, personas quieren su mal, su caída. Él sigue mirando hacia arriba, al sitio donde está su defensor. Él sigue caminando, entendiendo que hay gente que ha cometido una falta contra la ciudad de Dios. Ha cometido una acción deshonrosa y humillante contra Jerusalén. Por eso el versículo 6 dice, sean como hierba en los techos que se seca antes de crecer. O sea, que se marchiten, que se sequen, que su vigor se debilite como la hierba antes de arrancarla del techo de una casa y pierde su total atractivo. Antes de que crezca, muere y no tiene necesidad de ser arrancada, ya que se descompuso. Así debe ser para los enemigos de Dios. Se apresuran a maltratar a los hijos de Dios y esa misma velocidad los lleva al fracaso. El mal lleva consigo las semillas de lo malo, de lo perjudicial. Entonces, si Dios lo dice, nosotros lo creemos y decimos amén. Versículo 7. Con la cual el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas sus brazos. Lo que el salmista continúa diciendo es que esa gente es como la hierba, de la que no dedican tiempo ni los que cortan ni los que la recogen. La Nueva Traducción Viviente dice en el Salmo 129:7, esa gente es ignorada por el cosechador y despreciada por el que hace los manojos. El peregrino está completamente seguro que su oración llega al Señor, que Dios está en el asunto, que Dios, quien cuida a sus hijos, está atento a esas pequeñeces, a esas insignificancias. Para nosotros es grave, claro, pero esa gente, como dice el salmista, te hace sacar buenas perlas. Ellos son constantes en su tarea. Por eso mi consejo para esta mañana es, no juegues a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo. No juegues a ser cristiano. Hay personas que cumplen sí o sí el propósito de Dios. Mira, acompáñame a Proverbios 27:17. Mira lo que dice Proverbios 27:17. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Todo depende del corazón como tú lo veas. Este versículo lo puedes utilizar de manera, llamémoslo positiva o llamémoslo negativa. Recuerda que lo estamos leyendo al revés. Un hombre aguza a otro, porque el hierro con hierro se afila. Hay beneficio en la fricción de dos metales, ¿sabes? Si es un cuchillo y tú lo frotas con otro, te servirá mejor, será más eficiente en su tarea. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es útil, asimismo es ella, una espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12. Y es ella con la cual debemos sacarnos filo. Por eso debemos tener comunión con personas creyentes. Siempre me pregunto, ¿cuál es tu mejor amigo? No, mi mejor amigo es el tendero, yo a él le vendo, le cuento todas mis cosas y él pues mientras vende algo, nada, entonces yo le estoy contando ahí. ¿Y es cristiano? No, no es cristiano, pero da unos consejos chéverísimos. Nosotros debemos tener comunión con esa clase de personas que nos permiten ser edificados, personas maduras, creyentes maduros. Porque sabemos muy bien que con una persona no creyente serán necias, vacías, vanas nuestras conversaciones. Y realmente, ¿qué busca una persona amargada? Amargar a los demás y de esa forma quedar tranquila y contenta. Sencillo. Eso es lo que buscan. Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Finalmente el peregrino está finalizando su cántico. Quiere continuar recordando las cosas de la juventud de su nación, cómo Dios lo protegió, cómo cuenta con ese maravilloso Dios, el mismo con que cuentas tú hoy.
Ese Dios que sabe perfectamente tus angustias, tus necesidades. Por eso al culminar el cántico dice en el versículo 8, y no les digan a los que pasan, la bendición del Señor sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre del Señor. No les digan. Termina su canción diciendo, nadie que pase les dirá a esa hierba, benditos sean en el nombre del Señor. Recordemos que quien está cantando tiene un celo santo completamente reverente por las cosas de Dios. No es negar un saludo. Ah, es que no me saludó, me vio allá en la iglesia y no me miró, pues yo no lo vuelvo a saludar. No es ser despectivo, es ser honesto. Ojo con esto. Dios siempre ve dos clases de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso es claro en la palabra de Dios. Mira lo que dice primero a los Corintios 5:11. Y esto tiene que quedar muy marcado para aprender a hacer la diferencia entre a quienes ganar y a quienes repeler. Primero a los Corintios 5:11. Está escribiendo Pablo. Viene hablando de aquellas personas. Y en el versículo 11 dice, sino que en efecto os escribí que no anduviereis en compañía de ninguno que, y ojo con esta palabra, hermano, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Subraya ese versículo en tu Biblia, porque aquellas personas que se dicen que son cristianas, hablan como cristianas, oran como cristianas, se expresan como cristianas, pero son constantes en tener una vida pecaminosa, desordenada y vanidosa. La Biblia es clara que es inevitable estar con personas así. Recomienda que no debemos convenir con los que se llaman cristianos y no lo son. El peregrino sabe perfectamente que Dios es un Dios santo, 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 que no tendrá por inocente al culpable, que no dejará sin castigo al que ha cometido un delito. Ojo, debemos orar por estas personas. Debemos orar por ellos. Pero recuerda muy bien que si una persona se denomina de esa forma es porque en algún momento tuvo el Evangelio de Cristo en su cabeza, pero jamás lo bajó a su corazón. Es una persona perdida. Debemos orar por ellos, pero no debemos inmiscuirnos con ellos. Es muy peligroso. Podemos caer en ese mismo pecado, liviandad, que es poca cosa. Una vez una persona que asistía a la iglesia me invitó a practicar un deporte en el día domingo. Este hombre envía la invitación, pero se acuerda que yo los domingos no los cambio por nada. Y él me hace una pregunta un poco despectivo, me dice, ¿y es que no puede faltar un domingo a la iglesia? Mi respuesta mirándolo a los ojos fue, amigo, ¿cuántos domingos faltaste a la iglesia para nunca más volver? ¿Cuántos? Y entiendo que estamos en la virtualidad. Entiendo que parezca que no es lo mismo. Sé perfectamente que quisiéramos volver todos a reunirnos. Pero mientras el Señor nos tenga así, el compromiso, no es con un edificio. El compromiso no es con un hombre. El compromiso genuino es con Dios. Si tienes un compromiso genuino con Dios y con el lugar donde Dios te ha puesto, sabrás que sin importar, debemos ser honestos en nuestro caminar con Cristo. Salmo 129. Salmo 129. Realmente lo que hemos hecho es recordar la celebración de la libertad del pueblo de Israel, del 1 al 4. Y luego una imprecación sobre el enemigo o sobre los enemigos del pueblo de Dios, del 5 al 8.
Salmo 129. Nunca debemos olvidar que son palabra de Dios para este nuestro tiempo, para lo que estamos viviendo y para lo que estamos pasando. Debemos orar por los perdidos, porque Dios no quiere que ninguno perezca, y nosotros tampoco podemos ser egoístas. Pero en el Salmo 129 aprendemos que Dios es veraz, que Dios es justo y que cada persona recibirá conforme a lo que tiene en su corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por el Salmo 129. Gracias, Señor, porque seguimos avanzando. Seguimos mirando hacia arriba. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú, Señor, nos dotas con tu gran poder. Padre, agradecidos estamos contigo. Espíritu Santo, sella estas palabras, que las podamos vivir día a día a día, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Señor, enséñanos a perdonar a aquellos que nos deben. No permitas que caigamos en tentación y líbranos del maligno. En el nombre de Jesús. Amén. Marán Atá. Cristo viene pronto. Bendiciones. Chao, chao.